Bueno, impecable. Bueno, vamos arriba. Entonces, hoy vamos a hablar de geometrías no euclidianas y de teoría de categorías, que fueron los temas elegidos por Noé y Pablo, si no me equivoco, la parte de geometría no euclidiana, y por Gabriel de teoría de categorías. Entonces, vamos a empezar de geometrías no euclidianas. Primero, ¿qué la hace euclidiana y qué no? Voy a buscar, porque no me lo sé de memoria, los postulados de la geometría euclidiana. Sé que son 5 y sé que el que marca la diferencia es el último, pero no me sé los demás. Mira, geometría es un tema que no me gusta. Pero bueno, acá están los postulados de Euclides. A ver. 1, dado 2 puntos se puede trazar una recta que los une. Ok. Acá que es una recta también, ¿no? El típico dilema del huevo y la gallina, que es una recta, que es un punto. Ya lo han escuchado millones de veces, pero bueno, otro día. O quizás más adelante de hoy. 2, cualquier segmento puede prolongarse de manera continua en cualquier sentido. 3, se puede trazar una circunferencia con centro en cualquier punto y de cualquier radio. 4, todos los ángulos rectos son congruentes. No sé qué quiere decir con eso. 5, y acá está el axioma de la discordia. No, estos son axiomas, ¿no? Estos son como las reglas del juego de la geometría. 5, y acá está la discordia. Si una recta corta a otras dos formando a un mismo lado... te he dicho. Yo le voy a decir otra forma que lo dice Wikipedia, que es la siguiente. Dado una recta y un punto exterior a la recta, se puede trazar una única recta para acá. Eso me parece mucho más corto de lo que decía. ¿Está bien? Bueno, eso R2 lo cumple, ¿no? ¿Alguien tiene micrófono activo, le aviso? ¿Cómo sabes que son hamburguesas? ¿Qué carajo? Qué buen oído. Ahí va. Bueno, todos sabemos que en el plano, en R2, eso funciona. Si tengo una recta y tengo un punto, puedo trazar una única recta, ¿no? Punto, recta, y por acá, así tengo que hacer. Acá puedo trazar una única recta paralela. Ahora lo que tenemos que dejar claro, porque cuando nos vayamos de R2 algunas cosas se van a complicar, entonces tenemos que dejar claro qué es una recta y qué es que sea paralela, ¿no? Entonces, para mí, vamos a definirlos así, porque así nos va a andar bien en otros contextos. Una recta, vamos a pensarlas de dos formas. Una, la versión estándar, porque lo primero que vamos a ver, la versión estándar funciona bien. Y la otra versión que lo podemos ver es el camino más corto que une dos puntos. Soy zurdo, ya termino. Es el camino más corto. ¿Se entiende mi letra? Yo, si mi letra es una mierda. Lo que en otros contextos de geometría se le llama geodésico, ¿sí? O sea, si yo tengo un punto y otro, ¿cuál es la forma, el camino que minimiza la distancia? Bueno, en R2 es la recta. En R2 con la métrica usual es la recta que pasa por esos dos puntos, o el segmento que lo sube. ¿Sí? Y paralela, a ver si estamos de acuerdo, que podemos decir, por lo menos esta definición nos va a servir para lo que vamos a hacer. Dos rectas son paralelas, R y S paralelas, si solo si su intersección es vacía. Eso funciona también como definición de rectas paralelas. ¿Está bien? Podríamos meternos con los ángulos también, pero eso en algunos contextos no va a dar problemas. Entonces mejor, no sé si Agustín se unió a la charla hoy, parece que no, pero estuvimos con Agustín discutiendo ayer de noche todo esto de cómo podemos definir rectas paralelas para en el contexto diferente que lo vamos a ver hoy tenga sentido y se pueda comparar con lo que estamos acostumbrados de R2. Y llegamos a la conclusión de que las dos mejores definiciones son estas: que la recta sea la geodésica, o sea, el camino, la forma de unir dos puntos que minimice la distancia. No sé si todos hicieron cálculo 3 o tienen alguna idea, pero uno puede calcular la longitud de una curva, una integral. Entonces, digamos, uno podría decir que la recta es, de todas las curvas que unen dos puntos, la que tiene el largo más corto. Eso es creíble. Y bueno, y paralela es esto.
que su intersección sea vacía. Bueno, entonces empecemos hoy. Empecemos con el ejemplo más fácil, que es geometría proyectiva. ¿Mira algo para aportar? Empecemos con geometría proyectiva. Por supuesto que si alguien no sabe algún concepto, yo invité por Facebook gente, por ejemplo veo a Guille, ¿cómo andas, Guille? Si alguno no conoce, no recuerda algún concepto, lo puede preguntar por el chat, o bueno, levantar el micro y preguntarlo. Yo sé que todos los que hicieron discreta tienen claro lo que es una relación de equivalencia. Desconozco si el resto, si alguien por fuera lo tiene claro, pero el espacio proyectivo lo voy a definir como una relación de equivalencia. O sea, agarremos Rn más 1, ¿sí? Y definamos una relación de equivalencia entre sus puntos. Un punto, o más bien, pensemos más bien que en sus puntos pensemos en sus vectores. Entonces B y W, vectores de Rn más 1. Vectores. ¿En serio? Ah, ok, estás probando cosas, Guille. Dos vectores, decimos que B es equivalente a W si solo si existe un real, lambda. Perdón, vectores no nulos. No, el 1 lo malo. Entonces, dos vectores son equivalentes si solo si existe un real lambda, tal que B es lambda por W. O sea, los vectores que son colineales, o otra forma de decirlo, uno múltiplo del otro, van a ser equivalentes a partir de ahora. ¿Sí? Esto es una relación de equivalencia, efectivamente, P es equivalente a B, tomando lambda igual 1. Si BW es usando 1 sobre lambda, y la transitiva es multiplicando los lambdas que van a aparecer. O sea, es una relación de equivalencia, efectivamente. Y vamos a llamar P de R. ¿Cuál es la notación correcta? Bueno, hay varias notaciones. Una puede ser esta, P de Rn más 1, que es lo mismo que P sub n de R, a el conjunto de las clases, ¿sí? O sea, las clases de los B con B, este R es de R, así que es así, con B en Rn más 1. Y recuerden, como hicimos en discreta hace un par de clases, los corchetes es la clase de B, ¿sí? Que son todos los múltiplos de B. Perdón, y acá de vuelta me lo comí, voy a sacar el 0. ¿Sí? Todos los vectores menos el vector. Entonces, para entender un poco cómo queda esto, veamos un ejemplo, cuando hacemos este cociente en R, ¿no? O sea, si n fuera 0, si n es 0, a ver qué pasa. O sea, uno está haciendo este cociente en R, está mirando vectores en R, o sea, está mirando B en R. Y si se fijan, todo elemento no nulo es equivalente, ¿no? O sea, uno tiene la recta real, por acá tiene el 0, uno agarra un B, ¡ay! Me pegué la camarita. Ahí, pasó el terremoto. Uno tiene un vector B, si pensémoslo apoyados en 0, y tiene otro vector W. Harta ataque, tío Camila. Bueno, ahora en este momento estamos... uno tiene otro vector W acá, entonces, o para atrás incluso, como quieran, pero entonces lo que pasa es que, como están sobre la misma línea, son colineales, así que son equivalentes, y cualquier vector de R le va a pasar lo mismo, así que, en el caso de P sub 0R, uno en el fondo tiene solo un punto, hay una clase sola, hay solo una clase. ¿Estamos de acuerdo con eso? Que si uno agarra R y tiene una clase sola, porque básicamente todo real lo puede conseguir como un múltiplo de otro real, y así. O sea, el 1, pi es 1 por pi, y 48 es 48... No, ¿qué dije? Pi es 1 por pi, 48 es 1 por 48, etc. O sea, todos son múltiplos de 1, así que 1 es la única clase, hay una clase sola, así que proyectar R, hacer esta relación de equivalencia en R va a dar solo un punto. ¿Está bien? ¿Se me escucha? Está perfecto. Sigamos. Vamos a ver ejemplitos más grandes, porque si no esto es aburrido. Vamos a ver R2. Bla, blum, bla.
All the problems. No me rías de mí, ¿no? Otro ejemplo. Vamos a hacer dos más. Ejemplo ahora que sea n igual 1. O sea, estamos mirando R2 bajo esta clase de equivalencia. Si R2 es el plano, sí, debería pedirse que no sea 0. No lo hice, es verdad. Hay que pedir que el lambda sea distinto a 0. Gracias, Noé. Eso es verdad. Oh, por cierto, Noé, veo que te conectaste. Genial. No, tenés razón. Bien. Ahora veamos R2 de vuelta. Otra vez lo mismo, pasa que me olvido. R2 sin el 0. Bajo esta relación de equivalencia. Entonces, tenemos el plano, ¿no? Lo primero que podemos observar es que si tenemos el plano y tenemos un vector cualquiera acá, vamos a hacerlo con un lápiz, tenemos un vector cualquiera acá, siempre podemos encontrar uno de su misma clase de equivalencia que tenga norma 1. ¿Sí? O sea que, en vez de pensar en todo el plano, podríamos pensar simplemente en la esfera de radio 1. Porque todo vector, al final piensen que el espacio proyectivo lo que mira son direcciones, más que vectores, ¿no? Porque si acá vector son equivalentes todos sus múltiplos colineales, lo que me importa más que el vector es su dirección. Entonces, todas las direcciones están representadas en la circunferencia de radio 1 y centro 0, que le voy a llamar S1. ¿Sí? O sea, todos se pueden encontrar representantes de cada clase en S1. Pero incluso en S1 hay repeticiones, ¿no? ¿Por qué? Ay, no tengo goma. Siempre como. Goma. Allá, mirá, en mi cartuchera hay. Para larga. Seguimos hablando de goma. Ok, gracias. Una goma taco. ¿Qué vas a borrar? Me lo borro con las dos. Así que bueno. Lo que decía es que también en S1 en realidad hay repeticiones. Por ejemplo, este vector de acá, ¿sí? También es, si toman este vector B, si toman menos B es un representante de la misma clase y menos B sería este vector, ¿sí? O sea que S1 tiene representantes del espacio del cociente este, pero los tiene repetidos, ¿sí? Porque B y menos B son el mismo representante de la misma clase. Entonces, si uno quisiera entender cuál es el cociente este, entonces uno tiene estos, está claro que ninguno es equivalente, todo esto que está en rojo no son representantes equivalentes, pero cuando uno llega hasta acá sí tiene. Si uno agarra este punto, entonces no tiene que agarrar este, porque este y este es un representante de la misma clase. Porque el vector que está acá, menos su vector es este y ese es el representante de la misma clase. Así que lo que queda está en rojo, ¿está bien? Y tiene ese efecto Pac-Man, ¿no? De que si uno empieza por acá, va por acá, va por acá, por acá, y cuando va a salir, sale por el otro lado. ¿Sí? Porque este punto es equivalente a este. Entonces, si uno llega hasta acá, es lo mismo que estar acá. ¿Está bien? O sea, si uno solo mira la línea roja, en el fondo lo que tiene es algo como esto. Lo puede pegar y le quedó como algo así. ¿Sí? Porque como este punto lo puede pegar con este, en el fondo lo que tiene es esto. Así que, conclusión, el espacio proyectivo de tamaño 1 es como un S1. Sí, es como en la circunferencia, el borde de una esfera de radio 1 y centro 0, que es un S1, como decía. ¿Hasta ahí también estamos bien? Supongo que sí, nadie se queja. Vamos con un ejemplo más, y este es el que nos interesa porque nosotros queremos hablar de planos, así que vamos al plano proyectivo, que es n igual 2. Se murió. Ay, n igual 2. ¿Por qué te quedamos en conferencia? Porque la puedo pegar, ¿no? El punto que está acá es el mismo que el que está acá. Entonces, si vos vas caminando por acá, vas caminando por acá, vas caminando por acá, vas caminando, y llegás hasta acá, y llegás a este punto es el mismo que este punto de acá, el que estoy marcando con mi mano. Entonces, tenés ese efecto Pac-Man del que decía. Este punto es el mismo que este, entonces entras por acá y salís por acá.
Hay que pensar que este punto que está acá, dale, es equivalente a este que está acá. Ok. Ok. No te mueras. Es lo que tiene hacer cocientes con cosas, ¿no? Uno puede conseguir cosas diferentes, interesantes. No. Vamos con el igual 2, que ahora es ver R3 bajo el cociente. De vuelta vamos a hacer lo mismo que hoy. Hoy hablamos de que podíamos ver todo en el borde de la bola de centro 0 y radio 1. Acá lo mismo, podemos ver todo dentro de la bola de centro 0 y radio 1, solo que es una esfera. Por el mismo argumento que acá, nos alcanza con ver el casquete de arriba, porque el de abajo es equivalente, ¿sí? Así como acá el de arriba era equivalente al de abajo. Acá pasa lo mismo, así que podemos mirar solo el casquete de arriba. Pero de vuelta que hay repeticiones, ¿no? O sea, una vez más, si yo miro un vector acá, y ahí hacia atrás, no sé si se ve bien, porque ahí se ve un poco mejor, el vector que está acá. Este es equivalente a su vector opuesto, que es el que está acá. Entonces, si se fijan, no es el casquete de arriba, sino que hay que sacar más cosas de vuelta. O sea, es el casquete de arriba y es este casquete, digamos, esto está bien. Y después es como pasaba de arriba. Si miran esto de acá abajo, hay que solo tomar un cacho. El otro cacho, el que está por acá atrás, es equivalente al cacho que está por acá. ¿Sí? O sea, estoy pensando lo que pasa en el plano X. Roy, ¿Sí? Sí. Acabo de entrar, si me das un segundo empiezo a grabar, me redormí. Dale. Y bueno, igual tenemos a Pablo que está grabando. Ah, bien. Pero sumale, sí, por las dudas. Decía, por lo mismo argumento que pasaba acá con la circunferencia esta, con el caso n igual 1, en el caso n igual 2, si miran el plano XY, también hay una esfera C1 y vuelve a pasar lo mismo. Lo que están en el borde rojo que marqué de rojo, no sé si se ven los colores, ese que pasé con el dedo, me tranqué. Y los que están acá atrás, esos son equivalentes, entonces la parte de atrás la puedo evitar. Entonces queda algo muy raro, ¿no? No queda un casquete, queda algo mucho más bizarro, más difícil de entender. Pero fíjense que vamos a hacer la siguiente observación, que es como que quedó esto de arriba, que en el fondo es como un disco, quedó la parte de arriba del casquete, que es como un disco, sin cocientar, o sea, todo lo que está acá no lo cocienté. ¿Sí? Y digo que es como un disco porque, o sea, imagínense que tienen el disco con relleno y ustedes levantan eso. Si tenían un disco así, tenían un disco plano y ahora lo levantaron y quedó así. Quedó el borde tipo en el mismo lugar y lo levantaron. ¿Sí? Levantan el borde así, como si fuera una carpa, la levantan del medio y queda algo así. Entonces, esto que está acá arriba es justamente esto. O sea, que esto que está acá es como un disco. Me refiero a una bola de dimensión 2. Voy a poner D2, ¿sí? Eso es lo de acá arriba. Y después lo de acá abajo es una esfera como esta, cocientada igual. O sea que es como un espacio proyectivo de dimensión más chica. ¿Sí? O sea, esto es como un P1 de R y esto en el fondo es P2 de R. O sea, tenemos como esa relación, ¿no? De que P2 de R lo consiguen con un disco, que sería esta parte de arriba, y la parte que sería el borde de ese casquete, cocientándolo igual que cocientan el anterior. Por eso es un P1 de R. Más o menos, ¿me siguen? Siento que no están muy acostumbrados a cuestiones topológicas, pero si más o menos manejan la idea, bien. Gabriel, ¿estás vivo?
Estoy vivo, no estoy entendiendo nada porque acabo de llegar. Pero estoy grabando. Te hago un resumen medio rápido. Parado. Estamos viendo el espacio proyectivo, que lo definí como agarrás Rn más 1 y cocientás los vectores como dos vectores son equivalentes y uno es múltiplo del otro. Y estuvimos viendo ejemplos. Por ejemplo, si n vale 0, estás en la recta, y en la recta todo punto es equivalente al otro, porque dado un real puede llegar a cualquier otro real multiplicando por lo que sea. O si querés, si agarrás un real x y agarrás al 1, x lo podemos decir como x por 1, así que todos son equivalentes al 1, así que solo tenés una clase de equivalencia. Después, fuimos a R2 y hicimos el cociente. Lo primero que dije es que podemos mirar todo en la bola de radio 1 y centro 0, porque cualquier otro vector es múltiplo de 1 de norma 1. Y a su vez, mismo en la esfera, tenés repeticiones, porque acá está B y acá está menos B, y esos son equivalentes. Así que tendrías que considerar solo lo que pasa arriba y no lo que pasa abajo. Y eso se pega, porque vos venís por acá y terminás en este punto azul que está acá, pero este punto azul es equivalente a este punto rojo, así que a mejor estilo Pac-Man podés aparecer por el otro lado. Así que lo que tenés es algo como esto, que es, en el fondo, un SU, o sea, el borde de una circunferencia. Como dije, y esto también se mantiene, esta relación de equivalencia lo que hace es, en vez de mirar los vectores, mirar sus direcciones. Y entonces uno puede hacer lo mismo acá en R3, mirar las direcciones de los vectores, y las direcciones que tiene uno son, de vuelta para hacer lo mismo, mirar solo la esfera, y mirar solo el casquete de arriba, porque el de abajo es equivalente. Y después, si mira el borde también es equivalente de la misma forma que pasaba en el caso anterior. Así que P2 de R uno lo puede ver como el casquete, la parte de arriba del casquete, que es como un disco, y el borde cocientado, y ese borde es como un P1. Es justo un espacio proyectivo de dimensión más chica. Es el P1 de R anterior. Gabriel, más o menos. Sí. Bien. A ver cómo sigue, que no me acuerdo de la planificación. Bueno, planificar es otra cosa, viejo. Me falta... Ay, me perdí. No. Déjenme ver. Sí. Mira, me avisa que menos de 10. Bueno. Lo otro que quería decir es lo siguiente. Habíamos quedado... A ver, ¿cómo sería? Ay, se la di. Lo que no entiendo muy bien es qué significa P2 de R. O sea, no es P2 de R2, es P2 de R. Esto es como R3 con la relación de equivalencia. Ok. Sí, es como que P2 de R hiciste la relación de equivalencia una dimensión más. Porque si querés, estás perdiendo una dimensión cuando haces esto, ¿no? Vos tenías una recta y ahora esa recta es un punto. O sea, la recta de dirección B, todos esos puntos son equivalentes, o sea que es un punto solo. Las rectas se transforman en puntos. Estás perdiendo una dimensión, por eso lo haces notar acá, digamos. En la anotación lo haces notar. Bueno, lo que iba a decir no me estoy dando cuenta, ahora rápido cómo decirlo, así que vamos a pasar a otra cosa. ¿Se acuerdan de este resultado de Galuno? Teorema. Este en Galuno era bastante recurrente. Ahí no se ve, ¿no? Ahí. Que era lo siguiente. Si S1 y S2 son subespacios vectoriales de B y toda dimensión finita, la dimensión de S1 más la dimensión de C2 es mayor a la dimensión de B, entonces S1 sección S2 es diferente de vacío. ¿Se acuerdan de esto?
Sí. La prueba era... Supones que no se cortan, entonces S1 y S2 es una suma directa y entonces la dimensión de la suma las dimensiones y eso se pasa de B, así que no puede estar contenido en B y pasarse de B. Va por ahí. Bueno, entonces, hoy decía, esto último que dije fue lo siguiente, que como que el espacio proyectivo baja una dimensión, baja una dimensión a las cosas. Por ejemplo, las rectas en R3 que pasan por el origen en el espacio proyectivo pasan a ser puntos. ¿Sí? Entonces, algo que en R3 era dimensión 1, cuando uno lo mira en el espacio proyectivo pasa a ser dimensión 0. Un punto de dimensión 0. ¿Está bien? De igual forma, uno puede pensar que si agarra un plano en R3 que pasa por el origen, o sea, en su espacio de dimensión 2, cuando le hace este cociente de tomar equivalentes las cosas que son múltiplos, uno pasa a tener algo de dimensión 1. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Hasta ahí me siguen? O sea que las rectas en P2 de R son planos en R3 que pasan por el origen. ¿Estamos de acuerdo? Dale, voy de vuelta. Hoy agarramos el ejemplo de que, dale, hoy agarramos el ejemplo siguiente. Si vos agarras una recta que pasa por el origen en R3, una recta tiene una determinada dirección, y hoy decíamos que todos los vectores o puntos, acá capaz se confunden un poco esas cosas, son colineales, están en la misma clase de equivalencia. Entonces, si vos tenés una recta, acá tenés el plano, acá tenés el R3, y vos tenés una recta que pasa por el origen, todos estos puntos son todos múltiplos uno del otro, así que son todos equivalentes bajo la relación de equivalencia. Así que esta recta, en el espacio proyectivo, es un punto. Cuando vos bajas por el cociente, esa recta se transformó en un punto. Ahí. Se transformó en un punto. ¿Está bien? O sea, algo que en R3 era dimensión 1, el espacio proyectivo pasó a ser dimensión 0. Lo mismo pasa si uno piensa con planos. Los planos son subespacios vectoriales de dimensión 2 en R3. Y cuando uno le aplique esta relación de equivalencia, va a terminar con algo de dimensión 1. Las cosas de dimensión 1 son rectas. ¿Estamos de acuerdo? O sea que las rectas, y de hecho son sí sobre sí, las rectas en el espacio proyectivo son planos en R3. Esto acá. Que pasan por el origen, ¿sí? Porque si no pasan por el origen, uno no puede cosificar. Por eso se preocupan los subespacios. Entonces, observen que, si R1 y R2 son dos rectas en P2 de R, estos se corresponden con dos planos, o dos subespacios, S1, S2, de dimensión 2. ¿Sí? O dos planos que pasan por el origen. En R3. ¿Estamos de acuerdo? Pero entonces, recordemos el teorema de hoy, dos subespacios de dimensión 2, la suma de sus dimensiones es más grande que la dimensión de donde están, que es R3. Así que, entonces S1, intersección S2, es distinto de vacío. O sea que esos subespacios se cortan. Y piénsenlo como planos. Dos planos que se cortan en una recta. ¿Están de acuerdo? Y esa recta va a pasar por el origen. ¿Sí? Y esa recta que pasa por el origen es por ende, vamos a ponerle sea R
la recta. Por supuesto, considerando dos subespacios que no son iguales, si no es aburrido. O sea, dos subespacios que no son iguales se cortan en una recta, que pasa por el origen. Y esto, cuando uno lo baja el cociente, entonces R en P2R es un punto. ¿Está bien? O sea, ¿qué acabamos de probar? Acabamos de probar que dadas dos rectas cualesquiera en el espacio proyectivo, se cortan en un punto. ¿Sí? Yo agarré dos rectas cualesquiera y acabamos de demostrar que se cortan en un punto. Voy a sumarla así. Sí, así, teorema. Si R1 y R2 son dos rectas en P2 de R, entonces R1 intersección R2 es distinto de vacío. Entonces recordemos lo que decía el postulado de Euclides, ¿no? El quinto postulado de Euclides decía que en la geometría euclidiana se cumplía que si vos tenés una recta y un punto exterior a la recta, pasa una única recta por ese punto paralela a la recta anterior. ¿Sí? ¿Y qué acabamos de probar acá? Que cualquiera de las dos rectas que agarren se van a cortar. Así que acá tenemos un primer ejemplo de que el espacio proyectivo no es euclidiano porque no cumple el quinto postulado de Euclides. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? Iba a decir quién, pero... Bueno, impecable, me alegro. Bueno, cortamos la primera tanda y vamos al siguiente ejemplo. Ah, no, tengo algunas cosas más para decirte. Me he olvidado. Tenía antes del siguiente ejemplo quiero hacer unas cosas. Pero vamos a cortar y volvemos. Ok. Bueno. Bueno, hasta acá vamos bien, perfecto. Quería decir algunas cosas más de esto de proyectar. En el curso vamos a dar, creo que al final, y curvas elípticas, que algún viciado del problema del último teorema de Fermat debe haber escuchado las curvas elípticas. Les quiero tirar una vaga idea de eso. Una curva elíptica es una se puede pensar en diferentes cuerpos, vamos a pensarla en R. Se puede llevar una cosa de esta forma, con EIB reales. La definición más abstracta de curva elíptica es una curva algebraica de género 1. Y con eso uno puede probar que en un cuerpo K lleva algo medio parecido a esta forma y después con cambios de variable lo lleva a esta forma si la característica del cuerpo no es ni 2 ni 3. O sea, sumar 1 más 1 más 1 no es 0 y sumar 1 más 1 no es 0. Eso es que la característica no sea ni 2 ni 3. Igual no me quiero ir mucho. Cuestión. Las curvas elípticas tienen tres raíces distintas. Es una de las condiciones que tiene que cumplir. O sea, este polinomio de acá, el x cubo más x más b, no puede tener raíces dobles. En C, ¿no? O sea, si tiene una raíz real está bien. El tema es que no puede tener, contando con multiplicidad, no puede tener dos. Por ejemplo. Bien. Entonces, en general son más o menos de esta forma, y hay como dos formas canónicas que pueden pasar, que es esta. Notar que son simétricas con el eje y, ¿no? Porque como es y cuadrado, si tengo una solución xy, x menos y también es solución. Así que si tengo un punto acá, con menos y tengo que tener, con el mismo x pero con menos y también tiene que estar en la curva. O sea que sea así, esa es una opción, y la otra opción es esta. Más o menos así. Me quedo medio como el culo el dibujo, pero pongo las dos formas más o menos. Las curvas elípticas en realidad se estudian en el espacio proyectivo. O sea, se estudian las curvas elípticas. Se estudian en P2 de R, más que en R2.
sea, cuando yo estoy buscando R2 ahí, algo estoy dejando afuera. ¿Qué iba a decir? Y para uno poder estudiar algo en P2 de R, necesita que el polinomio con el que esté trabajando sea homogéneo. Primero, P2 de R, recordemos, que es un cociente de R3, ¿sí? O sea que los elementos de P2 de R tienen que tener 3 coordenadas y un cociente, ¿no? Y acá, si vamos al caso, hay 2 coordenadas. ¿Cómo paso de este problema de 2 variables x y a 3 variables x y z, de forma de que esto pase al espacio proyectivo? Es un proceso que se llama homogeneizar, que consiste en hacer que esta ecuación tenga el mismo grado en todos sus términos. Entonces uno va a agregar una letra z de forma de que todas las cosas tengan el mismo grado. Acá el grado más alto lo tiene x3, acá hay algo de grado 3. Entonces, ¿cómo podría uno agregar una z para que todo tenga el mismo grado? Bueno, esta es una forma, esta es la forma. Y cuadrado z, x cubo más ax, z cuadrado más bz cubo. O sea, uno agrega una letra z y ahora todos los términos tienen el mismo grado. ¿Por qué necesita que tenga el mismo grado? Porque uno quiere que esto pase al cociente, ¿no? Entonces, si yo tengo x, y, z, un punto, que es solución, necesito que toda la clase de equivalencia sea solución. Entonces necesito que lambda x, lambda y, lambda z sea solución. Entonces, si uno homogeneiza, que es esto de agregar una z para compensar el tema de los grados, uno logra que esto pase. Porque cuando uno pone lambda y, lambda x, lambda y, lambda z acá, le va a quedar lambda i al cuadrado, lambda z, entonces va a poder sacar un lambda cubo de acá va a sacar un lambda cubo, de acá va a sacar un lambda cubo, y de acá va a sacar un lambda cubo y lo puede cancelar. Perdón, qué bobo. Gracias, nadie lo veía. Ahora sí. ¿Está bien? O sea, si uno sustituye esto acá, va a poder sacar lambda cubo de factor común en todos los términos. Entonces, efectivamente, esto pasa al cociente en el sentido de que si x y z es solución, todos sus múltiplos también son solución. Ese proceso es eso, se llama homogeneizar. Otra cosa importante del espacio proyectivo es la siguiente. Fíjense, la anotación, uno en vez de anotar la clase de x y z, la clase de x y z en espacios proyectivos la suele denotar así, x 2.y 2.z. Es una anotación estándar del espacio proyectivo. O sea, la clase de x y z se anota de esta forma, con puntitos en vez de comas. ¿Sí? Entonces uno, Dios, tiene un punto de esta forma y puede hacer lo siguiente, puede considerar 2 casos. Caso 1, voy a abrir el cuaderno. Caso 1, si z es distinto de 0. Entonces, si z es distinto de 0 y tienen este punto, esta clase, o este punto en el espacio proyectivo, recuerden que todos los múltiplos son equivalentes. Entonces, si uno divide por un real, es la misma clase. Entonces uno puede dividir entre z y tiene a este que está es otro representante de la misma clase, o si quieren, es otro punto del espacio proyectivo. ¿Está bien? Esto, si se fijan, esto es como un objeto de R2. Es como un objeto de R2 porque X e Y pueden variar como uno quiera, entonces esto se mueve en cualquier valor de R, esto se mueve en cualquier valor de R, y este 1 está fijo. Entonces, el espacio proyectivo es como que tiene un R2, por eso este dibujo tiene sentido. El dibujo que hacíamos hoy tiene sentido, porque esto es como que uno estuviera viendo los puntos del espacio proyectivo cuya tercer coordenada es un 1. Y uno tiene un R2 como acá. Pero ojo, que acá faltan puntos, ¿no? Acá no están representados. Si uno quiere ver el espacio proyectivo, acá no están representados los puntos de la forma z igual 0. Si z es 0, está claro que entonces x por y es distinto de 0. O sea, hay uno de ellos que es distinto de 0, porque recuerden que el espacio proyectivo, el 0, 0, 0, no lo tomamos. Tomamos las cosas de R3 que no sean nulas.
Así que uno de ellos es distinto de 0, así que este proceso que hice arriba, perdón, sí, este proceso que hice arriba, lo puedo hacer con otra coordenada que no sea ni x, que no sea z, ¿no? Acá x, y, z, como z es distinto de 0, puedo hacer esto. Hay alguno que es distinto de 0, porque el 0, 0, 0 no está. Ok. Así que bueno, puedo hacer este proceso de dividir por la coordenada no nula. Y puedo mirar otro cacho del espacio proyectivo. Entonces el espacio proyectivo se puede estudiar como de a 3 cachos, ¿no? El cacho donde z es distinto de 0, el cacho donde y es distinto de 0, y el cacho donde x es distinto de 0. Esos cachos no son disjuntos, por supuesto. Uno está viendo repetición. Voy a las preguntas. El dibujo, ok, sí, dale. Quería comentarles algo más que son las curvas elípticas, que es algo que creo que al final del curso algo vamos a ver, del curso de discreta, pero que además fueron usadas en el último teorema de Fermat. En R son ecuaciones de esta forma. Son algo más general, pero uno puede hacer cambios de variable para llevarlo a esta forma. Con sus 3 raíces, esto como polinomio en R, tiene que tener las 3 raíces distintas. Cuando digo raíces distintas, pueden ser que tenga una raíz real, como acá, pero no es triple, ¿no? Eso es lo que quiero decir. Es una raíz con multiplicidad 1 y las otras 2 son raíces complejas, pero no las veo. O este es el otro caso donde tengo 3 raíces reales. El dibujo es simétrico con el eje X porque como es I cuadrado, no se ve, ahí, como es I cuadrado, si X y es este punto, X menos Y también es solución, así que también tiene que estar, así que es simétrico. Las descartes no tengo ni idea a qué te referís. Bueno, lo que decía es que las curvas elípticas se trabajan en el espacio proyectivo y que para que tenga sentido en el espacio proyectivo se tiene que cumplir de que si un punto es solución de esta ecuación, si un punto es solución, también tiene que ser solución todos sus múltiplos. P2 de R es una clase equivalencia de R3, así que tendría que tener 3 coordenadas, por eso agregué X y Z, y para que se cumpla esto de que un múltiplo sea solución, la tercera coordenada la tengo que agregar homogeneizando, que ese proceso es multiplicando por Z de forma de que todos los términos tengan el mismo grado. Entonces, si miran acá arriba, este tiene grado 3, y los demás tienen grado 1, grado 0, grado 2 en las variables. Entonces, la mejor forma es, si acá pongo un Z, esto queda grado 3, esto ya es de grado 3, esto ya es de grado 3, esto pasa a ser de grado 3 al poner un Z2, y esto pasa de grado 3 al poner un Z3. Y ahí se cumple de que si X y Z es solución, lambda X, lambda Y, lambda Z también es solución, porque salen lambda cubos de factor común, básicamente. Bueno, hasta ahí creo que después está esto, de que la notación para el espacio proyectivo es esta. Entonces, hagamos 2 cosas. Sí. Z es igual 0. No sé si estoy bien. Si Z es igual 0. Y miramos la curva elíptica. Miramos la ecuación de la curva elíptica. Homogeneizada, que es de esta forma, y cuadrado z igual x cubo más axz2 más bz cubo. Cuando z es 0, esto queda x cubo, ¿no? ¿Sí? O sea que x tiene que ser 0. O sea, que puntos que estén en la curva elíptica del espacio proyectivo cuando z es 0, recuerden que z distinto de 0 es como un plano, que es lo que dibujé antes. Es como queda la curva si vemos el plano. Cuando no vemos el cacho que nos falta, cuando miramos el cacho que nos falta, perdón, nos está faltando un punto, porque si x es igual a 0 e y puede hacer lo que quiera, es porque son puntos de esta forma. 0, z es 0, estoy imponiendo eso, e y puede hacer lo que quiera. Pero si y puede hacer lo que quiera, esos representan el mismo punto en el espacio proyectivo. Porque si yo pongo y acá, para el y que quiera, en el fondo son todos múltiplos de este, del 0, 1, 0. ¿Sí? Que si lo miramos en términos de direcciones, esto es como la dirección vertical, ¿no? Porque es igual a y distinto de 0 es como la dirección vertical, y nada en x. Esto representa, este punto se le llama punto impropio,
o infinito. O se le llama punto del infinito. Entonces ahí entra otra vez esa mejor forma de pensar que el espacio proyectivo son direcciones. Entonces es como la dirección de apuntar hacia arriba. Entonces volvamos a este dibujo. Voy a hacer uno de ellos. Voy a hacer solo este. El que era así. Si me sale, algo así. Esta es una de las opciones de curva elíptica. Estos son los puntos que corresponden a z distinto de 0. Y cuando z igual 0 no lo dibujo, pero hay un punto que sería el de infinito que tiene que ver con la dirección vertical. ¿Está bien? Uno puede sumar puntos en las curvas elípticas. O sea, agarrar un punto y otro, P y Q. Y uno lo va a sumar de la siguiente manera. Sí. Si querés, sí, Pablo. Fíjate que hablábamos hoy de que dos rectas siempre se cortan en el espacio proyectivo, ¿no? Bueno, ese es donde se cortan es el punto impropio, si querés. Igual uno puede cambiar el punto impropio, pero está un poco esa movida, si querés. Exactamente. Eso es cierto en el espacio proyectivo, si querés. Bueno, entonces, ¿cómo se suman dos puntos en la curva elíptica? Si uno agarra P y Q, uno puede trazar una recta que pase por ellos. Esta recta necesariamente va a cortar en otro punto. ¿Por qué el punto en el que corta es diferente a P y Q? Porque hoy hablamos de que las curvas elípticas no tienen, hoy hablábamos de que las curvas elípticas no tienen ninguna raíz con multiplicidad. Entonces, no sé si es tan obvio, pero va por ahí, digamos. Si ningún punto es raíz múltiple, cuando uno calcula este punto no es ni P ni Q. No lo veo tan claro ahora, pero no me quiero empastar tampoco. Después, uno que hace con R puede agarrar y trazar esta recta, que es una recta que es vertical. Y va a definir P más Q como el otro corte. Y acá hay tres cortes. Esta recta verde corta en tres lugares. Corta en R, corta en P más Q y corta en el infinito. Por eso conviene pensar cosas en el espacio como espacio proyectivo. Esta recta está cortando en el punto impropio. Piensa que el infinito está allá arriba, si quieren. Yo qué sé. Entonces, esta corta en tres puntos, P, Q y R, y esta verde también corta en tres puntos. Corta en R, en P más Q y en el infinito. Y define P más Q como el valor de esa cuenta. Y esto, increíblemente, es un grupo. O sea, infinito es el neutro. O sea, si ustedes hacen P más la dirección infinito, esto les da P, podríamos hacer la cuenta. Cumple la conmutativa, o sea, P más Q es Q más P. Cumple la asociativa, es la más difícil de probar, pero la cumple. ¿Por qué cumple la conmutativa? Fácil, ¿no? Porque si ustedes en vez de hacer P más Q hacen Q más P, están considerando la misma recta. Entonces las cosas le van a dar igual. Cuando uno mira la recta que une dos puntos, no está poniendo prioridad en si puse a P primero o si puse Q primero. En el caso de la curva elíptica hicimos la cuenta, hay un solo punto en infinito, ¿no? Nos dio que cuando z es igual a 0, x tiene que ser 0, así que hay un único punto. En general, en el espacio proyectivo hay varios, ¿no? De hecho, no es que haya un punto, es lo que hablábamos hoy, de que si uno mira P2 de R, lo tengo escrito por acá. Si uno mira P2 de R, ¿no? Si uno mira P2 de R, P2 de R es algo como R2, se piensen que un disco es como R2, y un espacio proyectivo de una dimensión más chica. Ahora estamos justamente mirando P2 de R, entonces es algo como R2, este D2 es homeomorfo R2, o sea, pasar del disco a R2 es una cuenta, y algo más que se agrega. O sea, no es solo un punto en el caso de P2 de R. Hay un P1 más. Pero a su vez, lo que esté en la curva elíptica, bueno, ahí sí solo queda un punto, fue la cuenta que hicimos. La cuenta nos dio de que la parte que no está en R2, digamos, que sería Z igual 0. Pero a su vez está en la curva elíptica, es solo un punto y es el punto 0, 1, 0. Bueno, y esta es la estructura del grupo de la curva elíptica. Es un grupo abeliano porque cumple la conmutativa, como decía, ¿no? Y bueno, en fin, uno estudia estas cosas. Otro día podemos meterle más detalle a eso. Bien, por ejemplo, en teoría de números, las ecuaciones como la ecuación de Fermat,
La ecuación de Fermat es así, ¿no? Es X, no se ve ahí, ¿no? Ahí. Es X a la N más Y a la N igual Z a la N, ¿no? Si te fijas, esta es una ecuación homogénea porque todos los términos tienen el mismo grado y uno podría pensarlo como en el espacio proyectivo. Eso uno lo dice de otra forma en general, ¿no? Uno dice que si uno tiene una solución a este problema, entonces cualquier múltiplo es solución también. Es como decir, hay un punto en el espacio proyectivo que es solución. Entonces uno puede estudiar esta ecuación en el espacio proyectivo, etc. De hecho, el último problema de Fermat se probó demostrando que esta curva elíptica supongamos, ¿no? Supongamos que A a la L más B a la L igual C a la L, que ABC, o sea, ABC es solución al último problema, de Fermat, y te construís esta curva elíptica y probás que esta curva elíptica no es modular. Y por otro lado tenías un teorema que dice que todas las curvas elípticas son modulares. Entonces, ahí sacás el absurdo para probar el último teorema de Fermat. En gran resumen, ¿no? O sea, eso puse en mi monografía también. Esta curva se llama la curva de Frey, porque la inventó Gerard Frey. O sea, Gerard Frey se dio cuenta de que esta curva era un poco extraña y otros probaron que era modular. No me acuerdo quiénes son los otros. Creo que Meisur probó que de existir esta curva no era modular. Y bueno, Wiles fue el que probó la conjetura de Taniyama-Shimura diciendo que todas las curvas elípticas son modulares. Otro día vamos a hablar de qué es ser modular y todos los chiches. Estoy leyendo la prueba de Wiles y me siento muy pro porque hace muchos años que intento leerla y recién ahora estoy entendiendo. Así que bueno, sí, lo tengo claro en general y lo tengo más claro ahora porque estoy leyendo su paper, el que demostró el último teorema de Fermat. Que no es nada fácil, pero bueno, siempre se puede dar una idea. Lo último antes de pasar a geometría hiperbólica que quería decir es esta idea, esto de B son equivalentes sí solo sí, B es lambda por W, con lambda un real distinto de cero. Esto uno lo puede pasar a otros espacios vectoriales, incluso lo puede hacer en módulos de alguna forma, pero lo puede hacer en espacios vectoriales. Entonces uno podría agarrar, por ejemplo, agarren las matrices, ¿sí? Las matrices en R. Si agarran las matrices en R y pueden definir una clase de equivalencia, que es que una matriz A es equivalente a una matriz B, si solo si A es un múltiplo de B, con lambda real, distinto de cero. Entonces, este concepto de proyectivizar se puede pasar a otros espacios vectoriales más raros como las matrices, por ejemplo, ¿no? Y esto creo que va más para Gabriel que para el resto, aunque ya podríamos hablar algo, pero lo voy a usar después. En compleja hay algo que se llaman transformaciones de Möbius, que son funciones de C en C, pueden tener polos, tal que f de z es de esta forma: az más b sobre cz más d. ¿Sí? Estas se llaman transformaciones de Möbius, no tienen nada de especial, por ahora. Lo que uno puede ver es que si uno agarra G, otra transformación de Möbius, y las compone, si G y F son Möbius, esto es una cuenta de cálculo, esto no es de compleja, pero si uno agarra y las compone, la composición también es una Möbius. Digamos, dos que tienen esta forma, las componés y tienen esta forma. ¿Sí? Lo que es más interesante es que si uno arma una matriz, o sea, tiene una F de Möbius que es así, AZ más B, uno se ve tentado a armar una matriz A que sea ABCD. ¿Sí? Con los coeficientes de la transformación de Möbius. O al revés, digamos, uno tiene una matriz y puede armar una transformación de Möbius agarrando ABCD. Y se cumple que componer, o sea, uno tiene vamos a ponerle A sub F, ¿no? Como que depende de F. Entonces uno puede tener G y corresponderle una A sub G.
Y es una cuenta también de cálculo que componer transformaciones de Möbius es lo mismo que multiplicar las matrices estas. Y es una relación biyectiva, ¿no? En el sentido de que si uno agarra dos matrices y las multiplica, entonces uno obtendría la composición de las transformaciones de Möbius. Ahora, el problema es que esto no es, es casi un isomorfismo de grupos, el problema es que no es inyectivo. ¿Por qué no es inyectivo? Por el siguiente problema. Si uno agarra, vamos a poner un ejemplo, agarra f de z, que sea 2z más 1 sobre 3z menos 2, y agarra f de z, no sé, 8z más 4 sobre 12z menos 8, multiplica todo lo que está arriba por 4 y todo lo que está abajo por 4, en el fondo tiene la misma transformación. Esto es lo mismo, ¿sí? Sin embargo, las matrices que uno va a asignar no son iguales, porque acá uno estaría asignando. Me quedé sin espacio, lo reescribo del otro lado. Decía, uno agarra 2z menos 1, era así, ¿no? No quiero cambiar de ejemplo. Más 1, 2z más 1, 3z menos 2, o lo puedo escribir como 8z más 4 sobre 12z menos 8. Esto es lo mismo. ¿Sí? Multiplicó por 4 el numerador del denominador. Sin embargo, si uno le asigna matrices, las matrices que uno asignaría son 2, 1, 3 menos 2, y la otra matriz que asignaría es 8, 4, 12 menos 8. O sea, las matrices no son las mismas. ¿No? ¿Cuál es la relación? Es que esta es 4 por la otra. Entonces, uno se da cuenta de que el conjunto de las transformaciones de Möbius, tiene una relación sobreyectiva con las matrices invertibles. Perdón, estos coeficientes son en C. A, B, C, cosas están en C. O sea, GL2 de C. Están en relación con las matrices invertibles en C, pero esta relación es sobreyectiva en el sentido de que a cada matriz uno le puede asignar una transformación de Möbius, pero estas dos matrices tendrían la misma transformación de Möbius, pero si uno proyectiviza, si uno dice que dos matrices son equivalentes y una es múltiplo de la otra, como habíamos hecho relación de equivalencia, esto se transforma en un isomorfismo. ¿Sí? O sea, las transformaciones de Möbius se corresponden uno a uno con las matrices, con las clases de matrices salvo múltiples. ¿Sí? Esto, por la misma razón que antes, se llama PGL2 de C. P1 GL2 de C. Otra forma de escribirlo es PGL2 de C. ¿Sí? Uno agrega la P para decir que está tomando los cocientes de las cosas que son múltiplos, de las matrices que son múltiplos, o en general, digamos. Esa sería como la idea de poner la P. ¿Está bien? Más o menos. Eso creo que en el fondo va más para Gabriel, que es que está haciendo compleja, que para el resto, pero yo era más bien para mostrar que esto se puede hacer en otros lugares. ¿Dudas? Guata silencio. Ay, Mauricio, si no me aburro. Camila se aburre. Háblenle a Camila. ¿Ahora lo escuchamos? Supongo. Nosotros te escuchamos, no sé si vos lees el chat. Sí, Gabriel, efectivamente. Estaba leyendo tu comentario recién ahora. Uno tiene A, B, C y D para determinar, pero en el fondo tiene 3 para determinar porque hay uno que se pierde porque siempre puede sacar alguna cosa de factor común, digamos. O sea, A, B, C, D, alguno de ellos es distinto de 0 y uno puede cocientar por ese. Es como lo mismo que uno hacía cuando hoy decía Z es distinto de 0, puedo dividir entre Z y quedarme con algo en R2. Más o menos la misma idea. Así que la verdadera correspondencia entre transformaciones de Möbius no es con las matrices invertibles, sino con el cociente de matrices invertibles por esta relación de equivalencia que es la de proyectivizar. Bueno,
Igual esto de Möbius lo di porque para lo siguiente que vamos a hablar, lo vamos a precisar, pasemos a geometría hiperbólica. Porque, digamos, uno cuando mira el postulado de Euclides, dice por un punto exterior pasa corrida la una única cuernola. recta y hay dos formas de negar eso. Una es no pasa ninguna o pasa más de una. El ejemplo de espacio proyectivo fue el ejemplo de no pasa ninguna, porque acabamos de ver que dos rectas cualesquiera se cortan, así que paralelas no hay. No existen rectas paralelas en el espacio proyectivo. Ahora el ejemplo de hiperbólica va a ser el otro, el ver que hay más de una recta paralela. ¿Sí? Entonces, para introducir la geometría hiperbólica, necesito primero introducir... bien, quedan 10 minutos. Ay, se me complicó. Tengo tan choto como hacer un clic. Recuerden que ay, se la di. Recuerden que lo que era una distancia, ¿no? Una distancia es una función. Vamos a pensar en C, porque lo vamos a usar en C. Así que es una función que toma dos complejos y las manda a un real positivo. ¿Sí? Y cumple las cosas que tiene que cumplir, digamos. La distancia de x y es 0, si solo si x e y son el mismo. Otra cosa que cumple las distancias es la desigualdad triangular, o sea que la distancia de x y es más chica que la de xz más la de zx, y me faltó la reflexiva, ¿no? Así que cuando te dicen, yo no voy porque tu casa me queda muy lejos, le puedes decir, pero a mí tu casa me queda a la misma distancia, ¿no? Porque uno de los axiomas de distancia es que la distancia de x e y le di a x. Ahí pusiste distancia Ahora de pasó porque yo vivo en Nuevo París XZ. y nadie quiere venir a mi casa porque queda lejos, y es tipo, viejo, ¿qué decís? Es distancia de XZ a distancia ZI, ¿no? Sí, la re, ¿no? ¿Dónde Sí, mierda? Pa, en sí. el segundo. XZ y Z. Gracias. Se escucha muy bajo, no sé por qué. Bueno, ahí está. No, para acá tengo que mover si quiero que se vea más. Bueno, no sé si se acuerdan, pero si uno tiene una norma, una norma induce una distancia, o sea, la distancia de x e y, si uno tiene una norma, puede definirla como la norma de x menos y. Eso es una distancia. Eso se hacía mucho bueno, en cálculo 2 se hablaba, por lo menos yo cuando lo daba lo decía, y bueno, también en el fondo en GAL 2 también hay algo de eso. Bueno, ahora lo que voy a hacer es cambiar la norma. Uno tiene en C, le voy a poner así, está la norma usual, ¿no? O sea, la norma de x más y es x cuadrado más y cuadrado, ¿no? Esa es la norma usual, la misma que la de Euclides, ¿no? La geometría euclidiana en el fondo usa la norma 2, esta norma de Euclides. Pero ahora vamos a hacer una variación, o sea, voy a definir, sea ρ, una función de un subconjunto de C, no tiene por qué ser todo C, en, en los reales positivos. ¿Sí? Voy a pedir esta vez sí que sea positivo. También se puede hacer algo si es 0, pero es complicado en estos momentos. Así que vamos a considerar que es positivo y voy a considerar sea B un vector, B un vector apoyado en Z, Z está en omega. O sea, uno está acostumbrado a que los vectores los apoya en cero, ¿no? Pero uno puede agarrar un plano y agarrar el cero y hacer un vector acá, B, pero también puede hacerlo en otro punto, agarrar otro punto de otro lado y hacer un vector B. ¿Sí? Y este vector es diferente a este vector porque su punto de inicio es diferente, ¿no? Partamos de esa base. Entonces, sea B, un vector apoyado en Z, y voy a definir la norma de B para ρ y para Z como ρ de Z por la norma común y corriente. Perdón, acá debía haber hecho una observación que es la norma de vector, el vector, no sé, B1, B2, tiene norma
B1 cuadrado más B2 cuadrado. No del punto, sino del vector. Mala mía ahí. Entonces, fíjense que esto, el ρ lo que está haciendo es como de ponderador. Es como que los vectores cambian de tamaño según en qué punto estén apoyados. Porque si ρ de z cambia, el vector puede ser más grande o más chico. ¿Sí? Imagínense que ρ de 0 es 1, entonces la norma de los vectores apoyados en 0 es la norma común y corriente. Los tamaños son iguales. Pero si ρ de, no sé, ρ de 8 es 2, entonces cuando mira un vector apoyado en 8, el mismo vector es el doble de grande que si mira el mismo vector apoyado en 0. Qué Profe, loco, ¿no? Sí, ¿es sin raíz cuadrada la norma esa? me lo comí. No, me la comí. Gracias. Me la comí yo. ¿Está bien? Bueno, y eso va a hacer diferencias en estas cuestiones. Entonces veamos ejemplos. Antes de que se nos corte. El primer ejemplo, por supuesto, es que esto es una generalización, ¿no? O sea, si uno pone ρ de z igual 1, entonces la norma de cualquier vector apoyado en cualquier punto va a ser la norma usual, ¿no? Uno de lo que esto está acostumbrado. Si uno agarra un vector, el tamaño de ese vector es invariante donde uno lo apoye. Eso es lo que uno está acostumbrado. Bueno, vamos a cambiar eso justamente en la geometría hiperbólica. Y bueno, el otro ejemplo es, dos ejemplos más. Uno es ρ que vaya. Le voy a empezar a poner a partir de ahora D, que va a ser la bola de centro 0 y radio 1. ¿Sí? Bueno, R positivo, y lo defino como ρ de z es 1 sobre 1 menos módulo de z al cuadrado. ¿Sí? Así que, no sé, por ejemplo, ρ de 0 es 1, ¿no? Así que agarremos el vector, no sé, el vector 1, 2, por decir algo, ¿sí? O sea, la norma del 1, 2 como vector apoyado en 0 va a ser la norma usual del 1, 2. ¿Sí? Me da paja calcularla, pero es raíz de 5, si me equivoco. Ahora, si uno mira el 1, 2, pero en vez de apoyado en 0, apoyado en otro punto del disco, este es el disco abierto, así que, no sé, por ejemplo, un medio. Apoyado en un medio, el mismo vector, pero apoyado en un medio, tiene otro tamaño. ¿Cuál es el tamaño? Bueno, hay que hacer ρ de un medio por el tamaño usual del vector en norma euclidia. El tamaño usual es raíz de 5. Y ρ de un medio es 1 sobre 1 menos un cuarto. 1 menos un cuarto es 3 cuartos, así que es 4 tercios por raíz de 5. Esto es el tamaño del mismo vector, pero apoyado en otro punto. Qué loco, ¿no? Entonces, si se fijan, esta función, hagamos el disco, si se fijan en la función esta ρ, los puntos de norma 1 son los puntos del borde. Así que cuando uno está más cerca del borde, esto es cada vez más grande. Esto diverge cuando uno pisa un punto del borde. O sea que los vectores son cada vez más grandes si uno los para en puntos más cerca del borde. El vector parado acá, el vector B, como es B, 2, 1, una cosa así. El vector B parado acá, mide raíz de 5. Pero el vector B parado acá, el mismo tamaño, pero mide más. Si uno cuando lo dibuja igual, pero mide más. ¿Está bien? Es un poco extraño, pero bueno, uno se acostumbra con eso. Hay que lucharlo, pero uno se acostumbra. Un ejemplo más es si uno mira H, que se le llama a los complejos con parte imaginaria positiva, mayor a 0 estricta, ¿sí? Sería el semiplano superior. Si uno dibuja el plano complejo, sería esta zona, la parte imaginaria positiva. Y ρ de z que sea, ahí va, que sea 1 sobre la parte imaginaria de z. Acá de vuelta, esto, ρ es cada vez más grande cuanto más cerca del eje X estemos, así que los vectores van a ser cada vez más grandes a medida que estemos más cerca del eje X. ¿Sí? Son cada vez más chicos a medida que uno se va más para arriba. ¿Está bien? ¿Pueden vivir con eso?
Vamos a tener que cortar y reiniciar la charla. Entren con la grabación, no se olviden. ¿Seguimos? Pablo, Gabriel, que se nos están grabando. ¿Están ahí? Bien. Esto todavía no apareció, pero... Sí. No. Vamos a esperarlo mientras que comentar algo, cómo van bien. ¿A mí? ¿Bien? ¿Cómo es? Mata sorpresa. Quiero ver a ver. Ok. Se me complicó. Gabriel. Bueno, Sí, es algo que en Gali uno ignora bastante justamente por eso, porque el producto interno, la norma de un vector como que no depende del punto donde se apoya, pero acá es relevante tenerlo claro. Es muy relevante tener claro dónde está el vector, dónde está apoyado el vector. Uno en Gali 1 realmente lo deja pasar, porque básicamente es como que pensar que está todo apoyado en cero. Totalmente, la perdés, claro. Uno cuando empieza a avanzar en matemática se da cuenta realmente que los matemáticos son muy cuidadosos en el tema de qué es un punto y qué es un vector. Porque... ¿Qué le pasó a son realmente... Sí, lo vi. Dice, son realmente cuidadosos porque uno lo que hace realmente es pensar en un espacio tangente. O sea, por cada punto, uno define lo que es un espacio tangente. Digamos, es lo que uno se imagina, ¿no? O sea, imagínese una superficie, agarra un punto, tiene un plano tangente que pasa por ahí, como enseñan a una, creo que cálculo 2 o cálculo 3. Y entonces, por cada punto uno tiene un espacio tangente, y el espacio tangente es donde están los vectores. Y los vectores se apoyan en el punto. Eso es realmente como lo que hacen. En cálculo 3 creo que se arriman un poco más a esa filosofía. En el resto de las materias de ingeniería no mucho, no es tan relevante tampoco para lo que uno precisa en ingeniería, tener clara esa diferencia. Pero sí que si uno quiere hacer las cosas bien, le tiene que tener cuidado, acá tiene que tener cuidado, geometría diferencial uno tiene que tener cuidado también. Descent, ¿qué es eso? ¿Qué hiciste para nada? Gabriel, parece que estás vivo. Estábamos esperando. Bueno. ¿El vector tiene tamaño constante? Bueno, veamos. Bueno, veamos lo siguiente. Hoy hablaba al principio de que uno puede definir el largo de una curva, ¿no? En cálculo 3, no sé si todos pasaron por cálculo 3, creo que en computación es opcional, ¿no? Pero el largo de una curva se define de la siguiente forma, sea gamma, una curva es una función de AB al dominio donde uno está trabajando. Sí, gamma A sería el inicio y gamma B sería el final. Entonces el largo de una curva es básicamente una integral, es la integral de AB por la norma de el vector velocidad de t. ¿Sí? Eso es a lo largo de una curva. En cálculo 3 se hace así. No sé si ya ustedes hicieron cálculo 3 o si alguno de ustedes hizo cálculo 3. El problema que uno tiene ahora es que esto es un vector, ¿no? Que está apoyado en el punto gamma t.
Entonces, ahora, como esto depende del punto donde estoy mirando, tengo que tener cuidado. O sea, esto es el tamaño del vector en gamma t según lo que haga ρ. Entonces, esto depende de ρ. O sea, el tamaño de las curvas, la filosofía es la misma que el cálculo 3. El problema es que la norma del vector ahora depende del punto que estés mirando y de la ρ. Entonces, es un poco más tediosa la cuenta, ¿no? Uno tiene que, o sea, si quiere uno, en cierta forma, esto es lo mismo que la integral de AB de ρ de gamma de t por la norma común y corriente de gamma punto de t. ¿Sí? Entonces uno tiene que integrar esto para hacer las cuentas. Sí, depende de ρ, por supuesto. Y uno en general, uno de una distancia, no, ¿cómo es? No, la pregunta que uno se puede hacer ahora es cómo de esto paso a distancia entre puntos, ¿no? Entonces, esta es otra cuestión coherente, ¿no? Uno si tuviera que definirlo, o sea, si uno sabe calcular longitudes de curvas, parece bastante natural definir la distancia entre dos puntos, o sea, P y Q, dos puntos en el dominio, y vamos a llamar gamma PQ, las curvas que empiezan en P, y terminan en Q. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es una forma, usando curvas, de definir la distancia entre dos puntos? La distancia entre P y Q va a ser mirar todos los caminos que unen P y Q, mirar la longitud de todas las curvas que unen P y Q y tomar la que tenga la longitud más chica. ¿Sí? Esa es como una forma posible de hacer esto. Tiene pila de sentido, ¿no? Parece como muy razonable definirlo así. Así que vamos a hacer esto. Ahora, apelemos a algo que empezamos diciendo ahí en la introducción. Las rectas en el fondo son las formas más cortas de ir de un punto a otro. ¿Sí? Entonces, voy a decir que gamma es una geodésica. ¿Sí? La distancia de P a Q es la longitud de gamma. ¿Sí? Es una geodésica entre P y Q. ¿Sí? Entre P y Q. O sea, gamma es una curva. Gamas vendrían a ser las rectas en la geometría euclidiana, ¿no? Si uno tiene dos puntos P y Q, por el camino más corto que los une es la recta que une P y Q. ¿Sí? Recta, ¿qué es una recta? ¿No? Ahora podríamos entrar en esa pregunta. Bueno, definamos una recta como lo siguiente. La recta es la geodésica entre dos puntos. ¿Sí? A partir de ahora vamos a llamarla recta eso, ¿sí? Que parece lo más razonable. No tenemos que ver que es una recta. Así que las geodésicas son las rectas, en este sentido más abstracto. O sea que vamos a poner, si quieren, entre paréntesis, recta. ¿Está bien? Aunque no sea recta, eso va a depender del espacio. ¿Sí? Capaz que no es una recta en el sentido de que está derechita, pero sí es una recta en el sentido de que minimiza la distancia. Tu longitud es la distancia entre los dos puntos. Sí, este conjunto puede no tener mínimo. Lo que estamos diciendo acá en cierta forma es que la geodésica es el mínimo de este conjunto, que a veces hay. ¿Está bien? ¿Más o menos? Entonces, por ejemplo, calculemos. Había dicho que H, el semiplano superior, tiene una ρ que es 1 sobre parte imaginaria de Z. ¿Sí? Entonces, calculemos. O sea, vamos a poner que P es A por I y que Q es P por I. ¿Sí? Y calculemos la distancia de P a Q. ¿Sí? O sea, tenemos el semiplano superior y tenemos
Acá está P y acá está Q. ¿Sí? Y queremos calcular la distancia entre P y Q. No se coman la pastilla de pensar de que es B menos A, porque B menos A es en la geometría euclidiana. Ahora hay que ver cuál es la distancia. Uno lo que realmente tiene que hacer para calcular la distancia es calcular el largo de una curva gamma, ¿sí? Gamma es una curva que empieza en P. Ah, qué mal nombre. Bueno, sí, que gamma de A es A por I, o sea P, y que gamma de B es B por I, o sea Q. Y tiene que calcular el largo de esta curva, ¿sí? Uno puede parametrizar gamma, o sea, como gamma de T igual T por I, ¿sí? Con T entre I y B. Esto parametriza la curva. El que inicia el cálculo 3 no se estrese mucho. O sea, yo le digo que... No, perdón. Esto estuvo mal. Esto estuvo mal. Lo que sé es que gamma empieza en A y termina en B. Gamma puede ser así. No tengo ni idea. Sí, no tengo ni idea. Gamma puede ser así. Lo que está claro es que gamma tiene una parte real, vamos a ponerle U de T, y una parte imaginaria, vamos a ponerle P de T. O capaz U de T más IB de T. ¿Está bien? Entonces, recordemos cómo era la cuenta. Hay que calcular el largo de gamma. Largo de gamma para ρ es la integral de A a B de ρ de gamma de T por la norma euclidia, la norma común de gamma punto de T. ¿Sí? Que la norma común, o sea, esto queda, ρ la tenemos, es 1 sobre parte imaginaria, así que es 1 sobre la parte imaginaria de gamma de T por esto es raíz de U punto de T al cuadrado más B punto de T al cuadrado. ¿Está bien? De T. Hay que hacer esta cuenta. Donde U y B no tenemos ni idea quiénes son, ¿no? Pero lo que sí podemos hacer, por ejemplo, es, esto es U punto al cuadrado, o sea que esto es positivo. O sea, U y B sí son funciones AR. Así que esto es lo mismo que integrar de A a B 1 sobre la parte imaginaria de gamma de T por, y si este es mayor a 0 lo puedo sacar, así que esta cuenta es más grande que raíz de B punto cuadrado, entonces esto es lo mismo que valor absoluto de B punto de T. ¿Sí? En el fondo, esto es lo mismo que como sería la parte imaginaria de gamma punto de T. No, mejor dicho, la parte imaginaria de gamma punto. ¿Sí? O sea, derivado con respecto a T. De T sobre parte imaginaria de gamma de T. Entonces uno puede hacer un cambio de variable acá, que es H, parte imaginaria de gamma de T, y va a pasar a integrar entre parte imaginaria de gamma de A y parte imaginaria de gamma de B. Que es, y esto es, y acá queda DH sobre H. ¿Está bien? Más o menos. Y gamma de A, recuerden que era A por I, así que la parte imaginaria es A, y gamma de B era B por I, así que la parte imaginaria es B, así que esta es la integral de AB, de DH sobre H, esto es logaritmo de B sobre A. Y si toman ahora sí, si toman la curva, si toman gamma 0, gamma 0 de T, que fuera T por I, con T entre I y B, eso en el fondo, buscar el semiplano superior acá, eso en el fondo es esta curva, acá está P, acá está Q, o sea que en el fondo es esta curva acá. Este era A por I, era B por I. O sea que en el fondo gamma 0 es esta curva acá, es la curva que es ir derechito. Y lo que acabamos de probar es que si agarran cualquier curva y le calculan el largo, su largo necesariamente es más grande que esta cuenta. Y en particular gamma 0 tiene este largo. O sea, largo de gamma 0 va a ser logaritmo de A sobre B. Así que entonces,
concluimos que la distancia entre P y Q es logaritmo de... Perdón, acá falta un valor absoluto. Es logaritmo de valor absoluto de B sobre A. Y que gamma 0 es una geodésica. No entendí esa última parte de gamma 0. Dale, la repito. Lo que digo es, cualquier curva gamma tiene largo más grande que esto, que el logaritmo de B sobre A. ¿Sí? Pero gamma 0, si haces la cuenta, el largo de gamma 0 es logaritmo de B sobre A. ¿Pero qué es gamma 0? ¿Dónde la definiste? De acá, gamma 0 es T por I. Ah, ok, ahora sí. ¿Por qué? En el fondo, fíjate cuando hiciste la cuenta. Cuando hiciste la cuenta, acá lo que usaste fue que U punto de T era mayor o igual a 0. En el caso de gamma 0, U de T es 0, porque no tiene parte real. ¿Sí? Entonces, toda la cuenta que sigo acá, en el fondo es estar usando que gamma 0 es esto. Toda esta cuenta se repetiría si haces el largo de gamma 0. Así que gamma 0 es entonces una geodésica. ¿Sí? Es la curva, es el camino más corto que uno puede encontrar entre P y Q. Cuando digo camino más corto, por favor, no piensen en geometría euclidiana, ¿no? O sea, justo en geometría euclidiana el camino más corto también es esta recta. Pero en esta geometría, que es la geometría hiperbólica justamente, este es el camino más corto. También es la línea que une P y Q. Pero ojo que la distancia es diferente. En la geometría euclidiana la distancia es B menos A, pero en la geometría hiperbólica la distancia es logaritmo de B sobre A. ¿Sí? La distancia es diferente, yo qué sé. Y va a ser más grande si A está más cerca del eje. La distancia, si A está más cerca del eje, P y Q están mucho más alejados. ¿Sí? De hecho, si moves P y Q, este tramito, que es B menos A, lo moves, cuanto más esté ese tramito cerca del eje, más lejos están los puntos. Duele, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, porque B sobre A va a estar más cerca del 0, entonces el logaritmo de B sobre A va a ser más chico. Va a ser más grande. ¿Está bien? Duele pensar así. Yo sé que duele. Estoy manteniendo el segmento, pero lo bajo y los puntos están más lejos. Bueno, es lo que dice esto. Uno tiene que creer en las cuentas que da. ¿Me siguen? Bueno. ¿Me siguen? ¿Van bien? Yo sé que se pone turbio esto, pero bueno. Si uno quiere hacer algo diferente a la geometría euclidiana, tiene que ponerse turbio. Ahora, pero yo he visto muchas cosas de geometría hiperbólica que tipo te hacen dibujito y que te muestran que el plano en realidad está todo como deformado, que tiene curvatura negativa. ¿Cómo se interpreta desde esto hacia eso? Ah, buena pregunta. Bueno, yo no soy un experto en calcular curvaturas. De hecho, el curso de la licenciatura donde se hace eso no lo hice, porque no era obligatorio para mi perfil. Bueno, yo, para mi plan, pues yo soy el plan viejo. Así que, no sé que tiene curvatura negativa, porque hice el cálculo en algún momento, pero no tengo mucha noción con qué dice la curvatura de algo y no tengo muy clara la interpretación de qué significa que tenga curvatura negativa. Preguntale a Joaquín. Joaquín está mucho, el Estreja, ¿no? Joaquín está mucho más metido en estas cosas que yo. Y él te puede dar una buena respuesta. Le hice un par de preguntas complejas y que no eran muy alineadas con el práctico y me dijo, pregúntamelo por Leo, te contesto, así que no creo que tenga muchas ganas de hablar de cosas que no son de la clase. Bueno, sí, capaz que fuera de la clase. Bueno, entonces ya vamos a llegar a algo de eso, Pablo. Bien, entonces, lo otro, yo acabo de calcular entonces la distancia, como cambié de hoja, lo hago de vuelta. Acabamos de calcular la distancia entre una dos pregunta puntos. ahí en el chat. Yo lo entendí más como un comentario, no como una pregunta. Ok. Nada, acabamos de calcular la distancia para estos puntos, ¿sí? Y dijimos que la geodésica es ese, ¿sí? Vamos a hacer. ¿Cómo calculo la distancia si los puntos que tengo están acá? Si, por ejemplo, tengo este punto P y este punto Q. O sea, que no necesariamente están uno arriba del otro y no necesariamente están arriba del eje.
Bueno, acá el que va a entender más me parece va a ser Gabriel, porque esto es algo muy de compleja. Yo creo que igual es bastante creíble. ¿Se acuerdan de las transformaciones de Möbius? Las AZ más B sobre Z más D que hablábamos hoy. Bueno, yo puedo agarrar y utilizar una transformación de Möbius. Puedo usar una transformación de Möbius que me lleve A por I en P, B por I en Q, y que preserve H. O sea, vamos a ponerle phi a esto, phi de Z es esto, y que phi de... Más bien, que phi de H vaya en H. ¿Sí? Y puedo lograr, no me metí mucho en esto, pero no la quise complicar, puedo lograr que phi preserve Rho. Algo que no me quise meter para no hacerlo más largo, es que capaz que lo termine diciendo más adelante, pero bueno, uno puede considerar transformaciones que preserven estas Rho, digamos, que hagan que la medida se preserve en ciertos sentidos. Ahora capaz que me meto más en detalle con eso. Entonces uno puede aplicar acá una phi, una transformación de Möbius, que mande este punto en este punto en este, y que mande todo el semiplano superior en semiplano superior, y que preserve Rho. ¿Qué logra uno con esto? Y acá viene donde quizás Gabriel va a entender más. Uno ve en compleja en el curso de la FIN incluso, que las transformaciones de Möbius llevan rectas en rectas. Con lo que eso implica, o capaz que una forma que se dice más en la FIN es la siguiente: lleva rectas o circunferencias en rectas o circunferencias. Lo que pasa es que las rectas se pueden ver como circunferencias en la esfera de Riemann, son más o menos lo mismo. Pero bueno, la cuestión es que uno puede llevar rectas o circunferencias en rectas o circunferencias. O sea, gamma 0, uno la puede llevar a algo que es una recta o una circunferencia. Y como está uniendo a O a B y es perpendicular al eje X, y las transformaciones de Möbius preservan ángulos, esto va a seguir siendo ortogonal acá y va a tener que pasar por P y Q. Y como no puede ser una recta, porque si fuera una recta derechita, no sería ortogonal al eje, entonces va a tener que ser una circunferencia, porque dijimos que las transformaciones de Möbius llevan rectas en rectas o circunferencias. Así que, y como esta phi, uno puede encontrar una phi que preserve Rho, esto significa que cosas que eran geodésicas acá van a seguir siendo geodésicas acá. Así que con todo eso uno concluye que la geodésica que une P y Q en el fondo es una circunferencia que empieza ortogonal en el eje, contra el eje X, se me sale y hace algo así. Y acá también termina ortogonal. Y esta es, no sé, gamma 1, se va a poner. Esta es la geodésica que une P y Q cualquiera. Pregunta. Dale. El hecho de que vos te puedas tomar una T de Möbius que preserve Rho, hay que demostrarlo, ¿no? Sí, claro. No hay que se meter en esas cuentas. Sí, no es tan fácil. Tampoco es tan difícil. Ah, perdón. Algo que también quería decir. Todo esto, lo de espacios proyectivos, lo escribí acá atrás. Lo de espacios proyectivos que vimos al principio, yo lo saqué, lo rememoré de mi curso de geometría algebraica. Así que pueden ya ver notas de geometría algebraica de Iván Pan, que fue el docente, que hizo unas notas para el curso del, creo que 2017 o 2018 de la cursé, 2018. Y esto de geometría hiperbólica, yo lo saqué de el libro que usamos en ese curso. El curso fue Métricas Conformes en Análisis Complejo, y el libro que usamos fue Complex Analysis de Geometric Viewpoint de Krantz. Sí, todo lo que estoy hablando ahora lo saqué de este libro. Se lo rememoré de este libro porque yo lo había visto. Así que si quieren saber más, por ejemplo, vos que me preguntabas cómo sé que hay una phi que cumple todo eso, o de hecho en este libro te prueba cuáles son las phi que cumple eso.
lo sacás de este libro. En general, aquí le copio. Este es el libro que yo decía en el grupo de WhatsApp que resume el curso de compleja de la finga en 5 carillas. Bien explicado. ¿Sabes? Así que bueno, nada, concluimos entonces eso, que las geodésicas en el semiplano superior son entonces o estas rectas así, o circunferencias que pasan ortogonales a cosas, ¿sí? ¿Y por qué estudiamos las geodésicas? Porque recuerden lo que dijimos, ¿no? La recta en el fondo, las rectas en el geometría euclidiana íbamos a decir que son las geodésicas en general, digamos. Así que ahora no pensemos en rectas como la línea que va derechita, sino en la curva que minimiza la distancia entre dos puntos. Así que estas serían las rectas en la geometría hiperbólica. ¿Sí? Ahora, el otro tema es que uno suele ver la geometría hiperbólica en el disco de Poincaré. Si el disco de Poincaré es esto, ¿sí? Recuerden que yo acá en uno de los ejemplos había definido que la rho de z era 1 sobre 1 menos z cuadrado, ¿sí? Y había dicho que en h, que fue donde hicimos las cuentas, estábamos considerando parte imaginaria de z, perdón, que h era los de parte imaginaria de z mayor a 0 y que la rho acá era parte imaginaria de z. 1 sobre parte imaginaria de z. Gabriel, a ver, deberes de compleja para ti. Uno puede pasar de h, este es h, puede pasar el disco de Poincaré con una transformación de Möbius. ¿Sí? Uno puede agarrar esta recta, esta acá, la del eje X, y transformarla en esta circunferencia con una transformación de Möbius. La forma es encontrar la phi que lleve el 0, este 0, en el 1 de acá, que lleve el 1 de acá en I, si no me equivoco, y que lleve el infinito en I. Dale, sí, ¿cuál es la medio que te lleva de acá a...? Para esa con la lapicera, lo hicimos en el práctico 2. ¿Sí lo tenés? Sí, la lo transformación tengo. de Tengo acá. H te lleva de H a D. ¿Sí? Estoy llevando la recta roja esta en esta C. ¿Sí? Las medios llevan rectas en circunferencias, así que está bien lo que estoy haciendo. Y estoy llevando todo este semiplano acá adentro. ¿Sí? Es como que esto lo envolví. Lo envolví usando el infinito. ¿Sí? Piensen como que el infinito se pega en los dos lados. Desde los dos lados se pega, entonces esto como que está envuelto. El infinito con la que está acá arriba y esto se envuelve así. Y lo que envuelve es H, entonces esa envoltura es como que lo llevo para acá. Tengo una parecida, puede ser que sea Z menos I sobre Z más I. A ver. O sea, no es esa, pero es parecida. No Esta sé, es la que lleva el 0 en el menos 1, el infinito en 1 y en 0. El 0 lo llevan menos 1. Entonces capaz que con Z así acá. No. Hay que ver. No, sí, claramente. Bueno, te la dejo de deberes. Después la publicás en el grupo. ¿Cuál es la fila que lleva Hago la cuenta, se me de acordó. 0, 1? Y después quiero la inversa. Pero la inversa la sacás con el truco de las matrices inversas. Menos 0 y en 1 hay infinito en menos 1. Creo que estoy copiando abajo donde sea. Bueno, se puso muy complejo el curso, pero... Y de hecho, uno puede probar esa phi que va a encontrar. Yo creo que después de ese chiste te saco el grupo. ¿Eh? Yo creo que después de ese chiste te saco el grupo. ¿Qué chiste? El curso se puso complejo. No, Dios, no me di cuenta. Esperen que fue sin querer. Bueno, entonces uno puede ver que phi, esa phi que manda h en D, también cumple, o sea, pongámosle rho de h a esta, la de 1 sobre parte imaginaria de z, y pongámosle rho de D a 1 sobre 1 menos z cuadrado. Sí, rho de z. Que esas son las dos métricas que habíamos visto, que no sean la común. Bueno, uno puede probar que esta rho h va de h en R positivo. Y esta rho de D va de D en
R positivo. Y uno tiene una relación con esa phi que sería, obvio, ¿cuál sería? Sería que ρ h en d, o sea, ρ de h es ρ de d compuesta con phi. A ver si compuse bien. Sí, está bien. Sí, tiene esta relación. Con la phi que tiene que encontrar Gabriel de Deberes. O sea, que todo lo que analizamos en H tiene un análogo en D. ¿Sí? ¿Cómo era de nuevo? 0 en 1. 0 lo mandás en 1, el 1 lo mandás en I y el infinito lo mandás en menos 1. Esta es la Möbius que buscamos. Y después quiero la inversa. O sea, esta es la que te lleva de H a D y después quiero que te lleve de H. La cuestión es que, bueno, hay una relación biyectiva entre H y D que encima preserva las métricas. ¿Sí? O sea que todo lo que analizamos de métrica en H lo podemos hacer en el disco de Poincaré, donde genera una vela de geometría hiperbólica. Que además habíamos dicho, la que nos lleva es una Möbius, ¿no? Que lleva rectas en circunferencias. Rectas o circunferencias en rectas o circunferencias. Así que, como las geodésicas, habíamos visto hoy en H, que las geodésicas en el fondo eran o rectas así, o medias circunferencias así. Entonces, cuando uno las pase por phi, como phi es una Möbius, va a pasar, estas cosas van a pasar a ser cachos de circunferencias acá, que encima, como el borde, este borde, va en este borde, y las Möbius respetan ángulos, o sea, este es 90 grados, cuando las pase para acá también tienen que ser perpendiculares al borde. Entonces uno encuentra que las geodésicas en el disco de Poincaré son estas. Son cosas así. ¿Sí? De distintos tamaños, qué sé yo. Más o menos vamos bien. No quiero perder el resto. Sé que yo creo que a Gabriel no lo perdí. Más porque como está siendo compleja, más o menos lo maneja. El tema es que no quiero perder el resto. Porque estamos ahí. Vamos al quinto postulado de Euclides para terminar con esto. El quinto postulado de Euclides decía, por una recta, dada una recta, acá las rectas, recordemos, son geodésicas. Las geodésicas son así. Entonces, dado una recta y un punto exterior, el quinto postulado de Euclides dice pasa una única recta. Acá vemos que pasan infinitas. O sea, todas estas son rectas que pasan por P y ninguna de ellas corta esto. Ya cambié de color. ¿Sí? Así que acá también es falso el quinto postulado de Euclides. Porque todas estas son rectas que pasan por P y no cortan la recta roja. No sé todo. No se ve ahí. Ahí se ve todo. Sí, así que acá es el otro ejemplo de geometría que no cumple el quinto postulado de Euclides. ¿No? En proyectivo no habían rectas paralelas y en este hay infinitas rectas paralelas que pasan por un mismo punto. Qué loco, ¿no? Llevó un poco de laburo, ¿no? Porque lo que más hubo que probar fue cuáles son las geodésicas en el plano hiperbólico. Entonces eso nos llevó un poquito de trabajo. Por eso quizás sí es un poco más larga, pero bueno, ya era eso. ¿Alguien quiere preguntar algo? Yeah. ¿Dudas? Dice, a Gabriel lo perdimos haciendo la cuenta de la transformación de Möbius. Yeah. Y el resto... Ya me quedan 2 cuentas jugadas, ya termino. Por eso digo que sos igual a Agustín. Agustín era igual. Era tipo, Agustín, quiero una cuenta, ¿me la haces? Y Agustín iba a ir así, encantado de hacer cuenta. Por cierto, Agustín no se conecta. Agustín hizo este curso conmigo. Hacíamos los prácticos juntos y era eso. No quiero hacer esta cuenta. Y Agustín ya le había empezado a hacer. Eran 3 carillas de cuenta. Él era feliz haciendo cuentas. Con Agustín, curiosamente, también hice geometría algebraica, digamos, de donde saqué lo de la charla anterior. Agustín es otro de esos que arrancó en ingeniería y ahora está en la licenciatura, pero sigue haciendo ingeniería. Él no se recibe,
Creo que es generación 2016. Así que está en cuarto en ingeniería y en matemática está. Es un limado, hace 28 materias por semestre, no importa. Pablo, ¿quién más está? No veo a la gente que está. Estamos Pablo y Gabriel. Pablo, ¿alguna duda? ¿Estás bien? ¿Estás lindo? Genial. Bueno, un último comentario sobre complejos. Yo creo que a Pablo, como a muchos, les interesa saber para qué mierda está todo esto. Está perfecto, son preguntas que hay que hacerse, digamos, porque tirar teorías por tirar teorías no es muy importante. Y bueno, uno prueba, primero en compleja, uno trabaja con funciones holomorfas, que son f holomorfa, si es, digamos, lo que uno definiría como derivable, ¿no? Es holomorfa en C, si solo sí, o holomorfa en un cacho, en un dominio de C, si solo sí, para todo Z en omega, el límite. Existe el límite cuando, no sé, h tiende a 0, h complejo, ¿no? De f de z más h sobre f de z de menos f de z sobre h, ¿sí? Con h complejo. Como los complejos son como R2, uno podría pensar las funciones complejas como funciones de R2 en R2, y eso no está tan mal. Y lo que uno descubre es que ser holomorfa, uno creería que es ser lo mismo que diferenciable en R2, sin embargo es mucho más fuerte ser holomorfa que ser diferenciable porque aparece una relación entre, o sea, si uno a F la mira como A más BI, la mira como U de AB, B de AB, ¿no? Como con U y B, funciones de R2 en R2, uno descubre que si F es holomorfa, esto implica que U sub B es B sub A, digamos. O sea, hay una relación entre las derivadas parciales de... O sea, ser holomorfo es mucho más fuerte. Esto es un sí solo sí, creo. Gabriel, no me acuerdo de esto. Estas son las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Creo que es un sí solo sí, aunque ahora me entró la duda. O sea que hay funciones... Si es diferenciable, cumple de Cauchy-Riemann. Es un sí solo sí, ¿no? Sí. Está. Entonces, O sea, tenés que sumar que sea diferenciable, ¿no? Porque Cauchy-Riemann no... Vos lo podés definir sin que sea diferenciable y no tiene mucho sentido, pero está bien definido. Está ahí diferenciable. O sea, viste, puedes tener las derivadas parciales definidas, pero si no son continuas, no es diferenciable. Claro, es típico ejemplo de cálculo. Es verdad. Está bien. Bueno, y parece choto esto, pero sin embargo le agrega muchos condimentos extras a las funciones holomorfas y uno prueba, esto no sé si ya lo viste, Gabriel, pero lo vas a ver. Uno prueba teoremas como el teorema de Liouville, que dice que si F es holomorfa en C y acotada, entonces F es constante. Eso lo estamos viendo en este momento. Sí, lo cual es un viaje, ¿no? O sea, eso no pasa ni en pedo en R2. Funciones que estén acotadas en R2, por ejemplo, uno podría conseguir seno de x, seno de x, es una función diferencial. ¿Ulises, están ahí los dos? ¿Van quedando dos sobrevivientes? Estamos los tres, sí. ¿Se acordó cuando dijiste seno de x, seno de x? Sí, eso. Estaba diciendo que este teorema de Liouville no pasa ni en pedo en funciones de R2 en R2, por más que sean diferenciables. Por ejemplo, seno de x, seno de y es una función acotada en R2 y no es constante, ¿no? O sea, realmente las holomorfas tienen propiedades muy, muy, muy curiosas. Estás grabando, ¿no? O Pablo, ambos, alguno o ambos. Sí, yo estoy grabando. Perfecto, genial. Bueno, ese entonces lo vas a ver vos, Gabriel. El que no vas a ver, y es que para el que sirve todo, este teorema no predice toda esta teoría, ¿no? Con el teorema de Liouville uno prueba, corolario de esto, si P es un polinomio, en C, no nulo, entonces P tiene una raíz en C. No, ¿se acuerdan que
En cálculo uno siempre dice que un polinomio de grado n tiene n raíces. N raíces complejas, contadas con multiplicidad. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Ah. Bueno, la prueba sale con el teorema de Liouville muy fácil. Una vez uno tiene el teorema de Liouville. La prueba es la siguiente, digamos, no tiene mucha ciencia. Es la siguiente, supongamos que P no tiene raíces. No tiene raíces en C. ¿Sí? O sea, el absurdo, voy a ir por el absurdo para probar el corolario, ¿no? Decir que lo opuesto a decir que tiene una raíz es que no tiene. Así que entonces P de Z es distinto de 0 para todo Z complejo, ¿sí? Así que pueden definir una función que sea f de Z igual 1 sobre P de Z, sin problemas, ¿sí? Ahora, como P es un polinomio y es continuo, si P de Z está lejos de 0 para todo Z es porque entonces existe el módulo de P de Z es mayor a un determinado delta para todo Z, por continuidad, digamos, ¿no? Si es distinto de 0 es porque está lejos. Lejos en el sentido de que el módulo es más grande de una cierta cantidad. ¿Está bien? O sea, está el 0 y hay una bola alrededor del 0 por el cual no alcanza, no hay ningún punto en la imagen. Porque si el 0 no está, hay una bola que no está por continuidad. Más o menos, ¿sí? Sí. Y bueno, entonces, si P de Z es mayor a delta, es porque entonces F de Z en módulo, juntando esas dos cosas, es que el módulo de F de Z es menor que 1 sobre delta. ¿Sí? Entonces F de Z está acotado. Y entonces por el teorema de Liouville es constante. Me faltó decir quizás que los polinomios son holomorfos. Los polinomios son funciones holomorfas. Así que 1 sobre un polinomio también es una función holomorfa. Esas propiedades corren como en cálculo 1, que se prueban igual. Pero entonces si f es constante, P es constante, ¿no? Porque si f es 1 sobre P y f es constante, entonces P es constante. Y esto es absurdo, porque había dicho que P era un polinomio no constante. Dije no nulo, perdón, era no constante. Mal a mí. No, está claro que un polinomio constante no tiene raíces, salvo que sea un polinomio nulo, ¿no? Es un toque del teorema de Liouville, es un toque. Y con eso prueba que un polinomio de grado n tiene n raíces por inducción, digamos, ¿no? Tiene un polinomio de grado n, tiene una raíz por el corolario reciente. Y ahí pueden separarlo en su raíz y un polinomio de grado n-1. Ahora se lo aplican al dn-1. Ahí sacan otra raíz. Y así hasta que terminan con un polinomio constante y lo pueden seguir haciendo. ¿Siguieron? Me diste tremenda revelación con lo de los cocientes, porque me di cuenta que puedo calcular inversa de Möbius, literalmente haciendo lo de la inversa de la matriz, pero sin preocuparme por dividir entre determinante, porque igual es un múltiplo. Exactamente. Exactamente. Y eso no me lo dijeron. Pablo, ¿seguiste la prueba del teorema? Este se llama... ¿Cómo es? Bien nombre. Me sale fundamental de la aritmética, pero no. El teorema fundamental del álgebra. Sí. Eso de que todo polinomio coeficientes en C de grado n tiene n raíz. Sí, la seguí. Perfecto. Y bueno, a lo que quería llegar es que el teorema de Liouville está muy bueno. Se prueba con herramientas de C que no requieren todo lo de métricas conformes. Esto que estuvimos hablando de geometría hiperbólica. Pero sí hay un teorema que también está bueno de compleja, que sí sale con estas herramientas de geometría hiperbólica, que es el pequeño teorema de Picard. Pequeño teorema de Picard. Tenemos el pequeño teorema de Fermat, pequeño teorema de Picard, que dice lo siguiente. Para ser pequeño está bueno. Que va un poco en el sentido del teorema de Liouville, pero es muchísimo mejor. Porque dice que si tenés F, si F es holomorfa en C, y la imagen de F, que está incluida en C, ¿no? Deja 2 puntos afuera. ¿Adivinen qué? Es constante. Sí, F es constante. Esto es un viaje. Esto es un viaje. O sea, porque
Liouville en el fondo dice algo de lo mismo, ¿no? Porque dice que si está acotada, en el fondo estás dejando infinitos puntos afuera. Pero bueno, el tema pequeño de Picard va más allá, ¿no? Dice que si dejaras 2 puntos también sos constante. Con un punto no. Vos tenés un ejemplo, Gabriel, ¿no? Con un punto estaría la Z. Y la Z no es constante. Y deja un punto afuera. Deja el 0 afuera. O sea, el 0 no está en la imagen de A la Z. 1 sobre Z. Y a la Z se define como D a la parte real de Z por área de Z más I por seno de parte imaginaria de Z. Estos se ven. El E a la IFI de cálculo 1 es esto, digamos. Y pero eso también se ve en cálculo 2. Se le agrega. ¿Cómo? Eso también se ve en cálculo 2 ahora. Ah, ok. Bien, no sabía. Bueno, ahí a la Z es con un punto fuera de la imagen. El 0 no está en la imagen. Pero si dejara 2, es constante. Ese tema está muy salado. Está en el libro que les pasé, el de Krantz, la prueba. Tienen que buscarla por ahí. Pero bueno, sí, requiere de más herramientas y más teoremas de esto. De hecho, usa cosas de curvatura, vos que preguntabas. Lo que prueba en el fondo, si no mal recuerdo, es que algo con curvatura negativa. No me acuerdo. Creo que los 2 puntos es porque si vos dejas 2 puntos afuera, podés armar un espacio con curvatura negativa y los que tienen curvatura negativa les pasa esto. Algo así creo que era la prueba, no me acuerdo. Pero está, tienen para leerla ahí. Bueno, dudas, preguntas. Terminamos con geometría no euclidiana. Llevó 2 horas y 20. No, un poco menos porque entré medio tarde. Sí, categoría lo podemos dejar para otro día, ¿no? Sí, se fue. Es que me copé con explicarlo bastante bien así. Claro. Sí. Y bueno, se fue a la mierda. Así que está la que viene a tu categoría. Bueno, Ulises, los sobrevivientes. Creo que son siempre ustedes dos los que sobreviven. Un placer. Buena Semana Santa. Bueno, gracias. Ya. Pará, tengo la cuenta. ¿Qué? Terminé la cuenta. ¿Qué cuenta? La de la transformación de medios que me mandaste. Ah, ¿la tenés? Sí. Dale, tire. T de Z es Z más 1 sobre menos Z más 1. Perdón, Z más I sobre menos Z más 1. Pará, Z más I. Sobre menos ¿Sobre? Z más 1. No, Z más I. ¿Y la inversa? La inversa es Z menos I sobre Z más 1. Vamos a chequear. Yo te había pedido que mandara el 0. El 0 al 1. El 0 el 1 No, al I. pará, eso ya está mal. Pará. Esta no manda el 0 al 1. Pará, ¿qué pasó acá? Z más 1. Pero es que Z más 1 después me queda mal. Para el 0 al 1. ¿Dónde? Está fácil. Vos. B igual D. B igual D, está. Eso está. Y después. No sé, Ray. Después te la mando. Tirá de grupo. No, Eso me pasa en todos los parciales, te juro. Qué problema. Nos vemos. Chao. Nos vemos. Chau. Pasen las grabaciones. Dale.